Buenos días. Para el presente les voy a plantear la siguiente duda. ¿Un cristiano de qué es libre? Si tenemos en cuenta que una de las famosas palabras del cristianismo es la verdad os hará libre, que lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 22. Así que para ello, para comenzar, vamos a leer el contexto de esas palabras. Por lo tanto, vamos a Juan capítulo 8, versículo 31 a 36. Reina Valera 1960 es la que se va a leer. Juan capítulo 8, versículo 31 hasta 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavizados de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y culmina la lectura. Hasta ahora vemos tres detalles. El primer detalle es que antes de decir la famosa palabra, conocer la verdad y ser libre, dice previamente ser mis discípulos. Por lo tanto, se puede concluir que esta libertad no va a referirse a una libertad individual, en la que no dependemos de nadie. De eso no se define la libertad en el cristianismo. El siguiente detalle que vemos es que al ser, digamos, esclavos del pecado, pues será echado de la casa. O el caso inverso de los hijos de Dios, que permanecerá en la casa. ¿Y eso qué quiere decir? Que los hijos van a tener heredad del padre, mientras que el trabajador forzado, o sea el esclavo, no va a tener nada, va a quedar en su suerte. Si vamos en un contexto mundano. Ahora, si vamos en contexto espiritual, lo único que puede concluir uno es que los hijos van al cielo y otros van al infierno. Y el tercer detalle, que es un poquito más histórico, sabemos que los judíos al principio, bueno, ya por la historia de Génesis, Éxodo, ustedes saben la famosa, digamos, cuando los egipcios secuestraron a los israelitas, los tenían azotados, trabajos forzados, y al final Dios los libertó. Pues eso es un contexto así, digamos, históricamente milagroso, porque literalmente Moisés fue, digamos, el personaje humano, o sea, con sus errores, no como Cristo, que Cristo era prácticamente Dios en la tierra. Bueno, David era una persona, o sea, tengo otro personaje, el rey David, el autor de los Salmos, era un personaje que tenía como un corazón más compasivo. Pero si hablamos de poder, fue Moisés. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí, además de eso, recordéis de que Moisés, aunque no hubiese sido un personaje muy carnal con sus errores, él pudo literalmente abrir un océano a la mitad. Vale, que eso sería muy wow, increíble, sobrenatural. Pues sí, claro, no lo podemos negar. Pero la cuestión está de que a pesar de que Moisés haya libertado al pueblo de Israel, pero aún así, ellos estén condenados al pecado. Ustedes saben, aún así, que los israelitas, gracias a Dios, fueron libertados. Ellos mismos traicionaron a Dios. Se quedaron un becerro de oro, se olvidaron de lo que la libertad esta, o que si Moisés se perdió, pues ellos hicieron todo lo que quisieran. Ustedes saben la historia. O bueno, pueden leerla completa, que está en el Éxodo. O las películas inclusive. La reinterpretación, pues. Pero, volviendo al lío. La cuestión está
de que esa verdad que los hará libre, el primer punto que tenemos hasta ahora es que no es una libertad individual. El segundo es que esa libertad no es, digamos, algo de forma natural. O sea, que nazca en nosotros conocer esa tal verdad. Porque primero que nada nosotros, en nuestra obstinación humana, queremos ser completamente independientes. No queremos dejar que nadie nos azote o nos discipline. Inclusive aunque hablemos de Dios, que inclusive los cristianos tendemos a equivocarnos, sea en nuestro corazón o ser cara dura con nuestro prójimo. Aún más con lo que son extraños con nosotros, cuando la Biblia se supone que debemos practicar el amor al prójimo. Y por esa clase de cristianos se nos acusa de ser hipócritas. Pero esto ya es otro tema que ya parece más una crítica al cristianismo. Pero volvamos al lío. La verdad os hará libre. La verdad, esta que nos propone Dios, no es algo que nace en nosotros, viene de Él. Y por eso, en el versículo 31, habla de ser sus discípulos. Y al ser discípulos es una relación voluntaria entre el aprendiz y el maestro. Mientras que la esclavitud, pues ya vemos más como algo más, digamos, si vamos de forma literal, el esclavizador impone su poder frente al esclavizado. Así vamos en términos literales. Pero hablando del pecado, el pecado realmente ¿en qué nos esclaviza? Tipo, o sea, se supone que en el pecado somos autónomos, hacemos lo que nosotros queremos, somos libres, porque somos independientes de pecar donde sea y con quien sea y como sea. Esa es la libertad que nos ofrece el pecado. Y esa tal libertad, ¿cómo se da? Pues tengan en cuenta que la esclavitud es involuntaria, es algo más de reacción. En el caso literal, pues entre el esclavo y claro, el esclavizador, ¿verdad?, se da por cuestiones de miedo, por poder. Mientras que acá, comúnmente se da por placer o por el sentimiento. Pero no hay mejor forma de esclavizar a una persona mediante el placer. Digo, por eso que está de moda eso de autoexplotarse a uno con la felicidad, que tú puedes hacerlo, o tú eres especial y así. Sí, sé que eso parece un tema más de sociología, pero el punto está de que esa clase de frases, pues es algo similar con lo que pasa el pecado, que nace de ti. ¿Vale? Que, digamos, te encubre o te viste con un poder ficticio o virtual. ¿Qué lo piensas tú? Además de eso, de darnos ese orgullo del pecado, también se da por que nadie nos obliga. Y no hay mejor forma de, digamos, de hacer algo porque queremos y nadie nos obliga. El pecado nadie te obliga a hacerlo. Bueno, un amigo te puede invitar a tomar algo, a irte con las cariñosas o a hacer esas diabluras. Pero nadie te obliga. Tú tienes la opción de tomar ese pecado o no. Entre comillas, porque puedes pecar de cualquier forma. Puedes ir a tu casa y ver cochinadas. Pero al final vas a estar pecando. Porque ese pecado de esclavitud, que sí, sé que suena extraño, porque no habrá nadie que nos esté obligando como un maestro que tenemos que entregar la tarea, o si no, no va a pasar a una clase, o que el jefe, que si no hacemos el trabajo no nos va a pagar el sueldo. El pecado es un caso especial. Porque es un esclavo, un esclavizador gentil, entre comillas, porque es como un esclavo guapo, esclavizador guapo, es agradable, tentador, un producto de Satanás, un ángel de luz,
¿A quién no le gusta la luz? ¿Quién no quiere saber la verdad? El pecado también puede ofrecerte la verdad. Entre comillas. Y es por eso que esto es algo confuso. Porque suena paradójico. Porque se dice que un cristiano es libre, pero está sometido a no tomar, a no irse a divertirse y a no hacer cualquier diablura, mientras que alguien que no está en el cristianismo es más libre. Es paradójico, suena extraño. Pero, entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo podemos diferenciarlo entre esos dos? Sencillo. En el versículo 35, que dice que el esclavo tiene que ir al infierno. Va a perderse. Mientras que el hijo, el cristiano, va a tener vida eterna. Esa es la diferencia clave como para acabar con esta encrucijada mental. Vamos a complementar eso de que la libertad individual no es la libertad de Cristo. Para ello, vamos a Santiago capítulo 4. Versículo 7. Solo ese por ahora. Dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ya no termina ahí. Ahora vamos a leer el versículo 15, 16. Del mismo libro, Santiago 4. Repito, Santiago capítulo 4, versículo 15 y 16. En lugar de lo cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y cierro la cita. Recuerdo que decía antes que el pecado que nos ofrece esa, entre comillas, libertad, nos va a hacer olvidar y alejarnos de la voluntad del Señor. Y no solamente por si es que el Señor quiere, como dice el versículo, sino también porque el Señor es quien nos da el día de mañana, el que nos da de hoy, el que nos da nos da literalmente la vida. En otras palabras, nos hemos centrado tanto en el quehacer, en nuestras capacidades, que nos olvidamos de lo que no podemos controlar. Tipo, nosotros miramos las consecuencias de lo que pasa en nuestro mundo y nosotros miramos las causas directas, pero cerramos el entorno. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el sistema del agua, el grifo. ¿Qué hay si el grifo no quiere botar agua? ¿Por qué será? Opción A, que puede ser lo más obvio, que puede ser que el grifo esté dañado, o que la llave de la casa esté cerrada, o que simplemente la empresa de agua se echó a perder. Ese es el pensamiento más rápido. Pero también puede pasar que el entorno, pues ya sea en la ciudad, o en el área rural, o cualquier lugar donde esté la casa, las aguas estén contaminadas. Por lo tanto, las empresas cerraron la fuente de agua para que la gente no sea contaminada. Digo, enferma. También puede ser que por las grandes calores que hay, el agua se haya evaporado y no haya agua para disponer a los usuarios. A lo que quiero decir es que una forma de orgullo, este orgullo, al solamente enfocarnos en nuestros entornos, nos olvidamos del sistema que hace que nuestro entorno funcione. ¿Me captan? Así que bueno. Así que, en otras palabras, para dar como una síntesis a esta parte, esta libertad individual son una clase de lentes, o más bien unos tapaojos, una venda que nos olvida de que Dios ha de sustentar nuestro entorno. En pocas palabras. Bueno, recuerden sobre lo que les dije de la salida
de Israel de la esclavitud, ese momento canónico, bíblico, histórico que todos conocen, vamos a repasar de ello, porque eso también está relacionado con la libertad. Así que para eso vamos a Éxodo capítulo 1, versículos 7 hasta el 11. Repito, Éxodo 1, versículos 7 al 11. Los israelitas tuvieron muchos hijos que se multiplicaron y aumentaron cada vez más y más hasta llenar Egipto. Luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. O sea, creo que era el anterior rey que sí era, digamos, bendecido por Dios, ¿vale? Por un poquito de contexto rápido. Volviendo. Le dijo a su pueblo: hay muchos israelitas, demasiados israelitas, más que Egipto. Y además, son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en caso de que haya una guerra, puede unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Por esa razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieran a trabajos forzados. Ellos los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centro de almacenamiento del faraón. Y culminamos la breve lectura. Pues bueno, hasta ahora vemos aquí que vemos a un rey que tenía miedo de Israel. ¿Pero el miedo de qué? Sencillo, él lo está diciendo. De que el pueblo era mucho, había mucha gente. Y un rey se enorgullece de su gente. Va a tener mayor fuerza de obra para construir o para formar guerras. Claro, los siguientes son la estrategia, capital económico, recursos naturales, pero más que todo, mano humana. Eso es todo lo que hemos decir hasta ahora. Pues sigamos, vamos a leer Éxodo capítulo 1, igualito, pero solamente vamos a leer el 13 y 14. Por lo cual, obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Les amargaron la vida, forzándolos a hacer adobes, ladrillos y todo tipo de trabajos en el campo. Los obligaban a trabajar arduamente en todos los que les exigían. Ahí para que vean un poquito de detalle de qué iba la chamba, el trabajo de los israelitas. Chamba, qué va, literalmente era trabajo inhumano. No solamente por la intensidad, pero bueno. Espérate, lo tenía por aquí. Híjole. Ay, rayos, espérate. Mateo, no me eso. Oh, disculpen el pequeña pausa, es que me hubo un fallo del programa aquí. Ahora sí. Bueno, prosiguiendo. Ya vimos el contexto hasta ahora de que los israelitas no estaban en un momento para nada bueno. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Veamos Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 20. 21, exactamente. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Había dos parteras hebreas, llamadas Sifra y Fubá, que atendían a las mujeres hebreas. El de Egipto les dijo: cuando estén ayudando a las hebreas a dar luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras respetaban a Dios y no le hicieron caso a la ley de Egipto que les ordenó. Dejaban a los niños que vivieran. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y le preguntó: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Ellas respondieron: porque las hebreas son diferentes a las egipcias. Son fuertes y dan a luz antes que sus parteras lleguen a atenderlas. Dios bendijo a las parteras. Los israelitas se multiplicaron aún más y se fortalecieron mucho. Dios le dio familia a las parteras porque ellas respetaron a Dios.
ahí vemos como los inicios, por así decirlo, de por qué los egipcios esclavizaron a los israelitas. Hasta ahora vemos motivos materiales, ¿no? Miedo a que ellos se fueran a rebelar. Eso es lo que tenemos en común, tipo, común, pensar, no, más bien, concepto común sobre esclavitud, como pasó en Egipto, ¿no? Que había un señor y azotaba a los trabajadores que no hacían nada. Eso es lo que tenemos en mente. Esa es la forma de esclavitud más obvia para nuestra sociedad. Y esa escasa esclavitud, que es literal, fue la que Dios, por medio de Moisés, libertó al pueblo elegido, o sea, los israelitas. Así que bueno, yo ahora cité este pasaje histórico de Éxodo como para que tenga un poquito de concepto de exactamente de por qué se esclavizó a ese pueblo. ¿Vale? Y vemos aquí que no nos explica realmente si es que digamos, los israelitas en el pueblo de Egipto, que Egipto literalmente era gobernado por alguien cristiano en principios, pues, ¿por qué terminó así? Pues uno siempre dice, no, es porque los israelitas se hicieron algo mal en egipcio. Pues no se puede afirmar. No he leído alguna parte que dice en Éxodo que los israelitas hicieron otros ídolos y por ello Dios mandó a un rey malo para que los esclavizara. Pues no dice explícitamente, eso lo dice. El rey tuvo miedo de que los israelitas sean más fuertes. Y es cierto, hay veces que cuando uno se hace más fuerte, uno se hace más próspero, o más bien, o en ejemplos más concretos, uno adquiere un mejor empleo, uno se especializa en se especializa para un trabajo con mejor remuneración, o se va a un país del primer mundo, o crea una empresa que tiene un éxito. Lo común es que uno forma envidia, o algún enemigo, o alguna competencia. Y es normal. Tipo, no necesariamente te tienen que pasar cosas malas porque eres una persona mala, sino que te pueden pasar cosas malas porque te va bien. Suena irónico y no estoy diciendo que por ello te vamos a hacer nada y quedar los hermanos cruzados, porque como dice Eclesiastés, el hombre que queda de hermanos cruzados, que coma su misma carne. Así que por ello, también podríamos reafirmar que un cristiano no debe centrarse en el progresismo. O sea, un cristiano no va a decir que está bien porque se tiene un sueldo de 10 millones de pesos colombianos o $1,000 en su cuenta bancaria. Pues si está económicamente bien, pues perfecto. Y si dona una parte de ello a los necesitados, espectacular. Y si puede disfrutar de ello, una buena comida, que las comidas nutritivas sí que valen. Comer frutas y verduras y todo ese rollo, pues perfecto. Y es unas vacaciones también. Porque literalmente no hay que idolatrar a la pobreza. La pobreza es pobreza. Pero la pobreza nadie se hace cristiano. Económica. Porque todos somos, digamos, de natural pobreza espiritual o emocional. Hay personas que carecen de empatía. O hay personas que, si no fuera por dinero, son miserables porque no tienen amigos, porque son personas horrendas. Y solamente están por ellos, por esas personas, porque dan plata. Pero me estoy desviando del tema. El punto hasta ahora es que los israelitas, en ese momento histórico, fueron azotados, esclavizados, porque era muy fuerte. Y el Egipto solamente tomaba precauciones, entre comillas, que literalmente de precaución parecíamos una amenaza. Pero bueno, volviendo al lío. Así que entonces vamos a ver ahora lo que hace a un cristiano, ¿vale? Y para ello, ¿qué mejor forma que si estamos de los judíos hablar usando el Antiguo Testamento? Así que vamos a Deuteronomio, uno de los libros escritos por Moisés, por ahí, en esos tiempos. Deuteronomio, capítulo 30, de versículos 6 al 10. Vamos a leer. Dice:
el Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia. Pero es en esa ocasión será en el corazón para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y así tengas vida. El Señor tu Dios mandará todas estas maldiciones a tus enemigos y a todos los que te odian y persiguen. Luego tú obedecerás de nuevo al Señor y cumplirás todos sus mandamientos que hoy te doy. El Señor tu Dios te prosperará abundantemente, todo lo que hagas tendrá muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías, tus tierras producirán muchas cosechas, porque el Señor está nuevamente determinado a hacer prósperos. Ojalá de la misma manera como estuvo determinado a hacer que prosperaran a tus antepasados. Así te bendecirá cuando tú obedeces al Señor, tu Dios, a cumplir sus mandamientos y sus normas que están escritas en ese libro de la ley, porque te volviste al Señor tu Dios con todo corazón y con toda el alma. Sí, ese texto fue demasiado extenso. Y también tenía unas partes que no podemos explicarlos en este momento, porque como ustedes saben, ellos iban, bueno, en ese entonces los israelitas estaban tipo errantes o exiliados. Bueno, literalmente eran exiliados, yendo de un lugar a otro, caminantes y así. Así que entonces necesitábamos un lugar con buenas tierras, con un buen ganado. Y bueno, necesitaban un lugar seguro, porque no tenían un hogar, por decirlo así. Pero yo cité esto fue porque como hubiera algunas partecitas que son bastante interesantes sobre la circuncisión, comenzando por ello. Porque ustedes saben que estamos, una vez circuncisión, uno habla de forma física, de hacer un cortecillo en la parte sexual masculina. Pues eso, pues no voy a hablar tanto físicamente de ello, porque eso es más como una ceremonia, básicamente. Pero aquí habla la circuncisión como aplicarlo en el corazón. Una modificación de ello. O sea, no dejar el corazón tal como viene, sino alterarlo. No digo que vamos a aplicar psicología oscura o una locura así, no. Sino como que es como si tenemos que someternos a Dios, o dicho de otra forma, una forma más amigable. Vamos a la tienda y nosotros compramos antibacterial Diosito, por decirlo así. Y ese antibacterial lo que va a hacer es limpiar nuestro cerebro. ¿Me capta la idea? Porque nosotros no somos buenos por naturaleza. Necesitamos un producto que nos ayude a ser buenos. Que nos ayude. Porque sabemos que no hay un cristiano 100% bueno. Hasta la Biblia metió la pata. Pero bueno, el punto está de que al lavarnos el cerebro con la circuncisión del corazón, que literalmente es así, circuncisión, pues por ello vamos a tratar de cumplir los mandamientos que nos da el Señor. Pero hay parte de todo, como dice Cristo, para no decir todos esos 10. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque como saben, un cristiano se nota por lo que hace y no tanto por lo que dice. Porque eso lo hacen los políticos. No. Ya. Vamos al lío. Así que bueno, vamos a ver un poquito más de esos mandamientos. Pero no que el qué dice, sino el por qué nos los da a los pecadores. Para ello, seguimos en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer del versículo 11 al 18. Con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas: ¿quién irá al cielo por nosotros y nos lo traerá de nuevo para que lo podamos oír y obedecer? Y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas: ¿quién irá al otro lado del mar y nos lo traerá de nuevo para que podamos oír y obedecer? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que lo obedezcas. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy,
amas si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra y que vas a tomar en posesión. Pero si te alejas, no los escuchas. Te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses. Entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido y no vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán. Conclusión o resumen de tanto texto. Pues básicamente, esos mandamientos, pues Él nos los trajo, están aquí escritos. No quedamos hacer una búsqueda filosofal o buscar la piedra filosofal, no, buena referencia, o ser un erudito científico, por decir un ejemplo, o ser un gran conocedor de lenguas hebreas o griegas para llegar a, digamos, a comprender lo que Dios quiere. Tipo, ¿alguien sabe, al menos alguien sabe lo que es ser una buena persona? No, una persona que le echa más necesitado. No, que esa persona que me ayuda con el trabajito. O esa persona que me consuela en mis momentos de caída. Tenemos esas nociones. Pero la palabra profesional viene de las escrituras del Señor, que es lo mejor de todo. Porque aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros tengamos una naturaleza malvada, nosotros tenemos un vacío existencial. Nosotros buscamos algo que nos dé sentido. Y hay gente que no lo encuentra, puede ser gente que se suicida. O hay gente que se entrega al nihilismo o a una filosofía referente a ello. Bueno, pero hay muchas, digamos, posturas que uno puede tomar, varias ideologías o varios credos, y eso está bien, respetable. No vengo aquí a criticar y decir que eso es ridículo, que la vida es bella y nada, ese aquí no es mi objetivo. Aquí el punto es, o sea, ¿qué hace un cristiano? ¿Para qué está aquí? ¿Cuál es su sentido? ¿Progresar? Pues aparecer, ¿no? ¿Trabajar? No solamente eso. Sabemos que trabajar es necesario para obtener el sustento, para el cuerpo. Obvio. Sino que nosotros estamos para conocer al Señor. Y no lo conocemos por default, por decirlo así. No lo conocemos porque nuestros padres nos lo enseñó una y otra vez cada bendito día desde que nacemos. Sino porque nosotros, de forma voluntaria, leemos los mandamientos que da el Señor. Por eso un cristiano se ha de llamar discípulo, porque lo hace de forma voluntaria. Ahora, si te sacan de la iglesia de forma obligada el domingo por una chancla, ya eso es otro caso. Pero el punto es que un cristiano es eso, pues, es voluntario. Es un problema esto, ¿sabéis? ¿Por qué digo que es un problema? Primero comenzamos con una paradoja. ¿Recuerdan? ¿Por qué un esclavo va a ser... ¿por qué un pecador iba a ser esclavo y un cristiano iba a ser libre? Ya eso mismo, ¿recuerdan? Que la diferencia clave es que uno se va a saber y otro no. Y claro, que el pecador está, digamos, entregado a la naturaleza o a la supuesta razonamiento, cordura, que va a cegar la voluntad de Dios. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vamos hasta ahora. Porque con esos textos que nos metimos ahora de Éxodo y Deuteronomios, siento que nos estamos perdiendo. Solamente como que para recuperar el hilo. Porque también digo datos irrelevantes, pero bueno, recuperando. También vimos hasta ahora sobre las causas o los orígenes de la esclavitud de Israel. Que vimos hasta ahora que simplemente pasó. Una desgracia que era inevitable. Y esta desgracia... yo le entrego a esas dos mujeres, ustedes saben, los hebreas, que vimos hace poco, de que dejaron vivir a los hijos de los israelitas, que se hicieron más fuertes y tal. Y luego también vimos sobre las consecuencias de los mandamientos, que primero era forma material, que al pueblo israelita le iba a dar cultivos, ganado, el sustento, pues. Pero lo que hice mucho hincapié fue la
circuncisión del corazón. Modificar ello. ¿Y cómo vamos a modificarlo? Como leímos hasta ahora, que esa circuncisión debe ser un producto al pasado por el proceso de someterlo a la palabra del Señor. Porque si no hay proceso, no hay producto, ¿no? No puedes tener un champú si no metemos químicos. No puedes tener un pudín si no le metes el huevo ni la harina. ¿Cómo va a ser un cristiano, una persona con el corazón circuncidado, si no pasó por el proceso de conocer a Dios, leyendo la palabra? Eso sería un cristiano estafador, por decirlo así. Bueno, ya tenemos mucha teoría, ya tenemos como una noción de lo que es la libertad y un poquito de historia. Sí, un poquito, no tocamos mucho, porque si leen toda la historia son como más de 50 páginas. Si pueden leérselo, perfecto. Pero bueno, ahora vamos a ser más prácticos, ya, mucha teoría, ya me estoy cansando. Para ello vamos a Mateo capítulo 13, versículos 38 al 40. Para responder, ¿dónde se va a ejercer esa libertad? Mateo capítulo 13, 38 al 40. Y antes de leer, debo aclarar que los anteriores textos que leí del Éxodo y de Deuteronomios, lo leí usando otra versión, por si lo vieron raro. Pues utilicé la versión La palabra de Dios es para todos, PDT, pues. Una versión más actualizada, como para, digamos, ser más masticable. Porque la historia así da un poquito de cabeza. Pero bueno, eso solamente quería hacer ese pequeño espacio de asterisco. Así, volviendo al lío. Mateo capítulo 13, versículo 38 al 40. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Esa es una de las famosas parábolas en la que Cristo hace referencia al infierno. Eso es uno, ¿no? No, que el fuego es el infierno y las cizañas son la gente mala. Es lo más obvio. Lo más obvio. Y en el mundo hay gente así, ¿verdad? Pues sí, tenemos a Maduro. No me tira ya. Nada de política, no. Pero ese lugar, no hay un lugar, digamos, no hay un momento perfecto, situación espacial o momentáneo para ejercer la libertad cristiana. No la libertad individual que nos venden. Es libre comprar un auto. No, ya, mucho chiste. Así que ya saben, la libertad del cristiano no se va a ejercer solo en la iglesia o en momentos políticamente correctos o autorizados. Siempre vas a ejercerla. Porque no es que sea la naturaleza del cristiano, sino que el cristiano, al circuncidar el corazón o al reconocer ese vacío existencial, trata de llenarse de ello con lo que ofrece el Señor. Así que ya tenemos también la información de dónde se puede ejercer ello. Pues, en pocas palabras, en cualquier momento. Y a voluntad. Porque somos discípulos. No esclavos del Señor. Discípulos. No somos obligados. Ahora, ¿qué queda por hacer en el mundo? Pues bueno, ya hasta ahora sabemos con la pala que me metí que no, básicamente tienes que conocer al Señor. Bueno, sí, está bien, esa es la conclusión más básica que uno puede llegar. Pero ¿qué hay con estos semejantes? ¿O qué hay del gobernante? ¿O qué pasa en el caso de las hebreas? ¿Recuerdan? Que el acto de su rebeldía, porque eso fue, ellas desobedecieron a la ley de Egipto, pudieron bendecir
al pueblo elegido del Señor. ¿No se supone que la rebelión a las autoridades está mal? Es una de las famosas contradicciones. Eso es una. Pues vemos aquí que la Biblia es un libro bastante complicado, no es tan absoluto. Literalmente, si va a dar una vida a un niño, que le expliquen bien si esté a su lado, que hay partes bastante duras, ¿no? No solamente porque sean un poquito sombrías o algunas agresivas, sino que también tiene ese clase de complejidad. No solamente por la tosquedad de volúmenes o las palabras de las que usan, sino también por esa clase de situaciones que parecen contradicciones. Es cierto, parece. Pero bueno, no estamos aquí para disputar sobre lógica y razonamiento. Estamos aquí ya para, a ver, ¿qué hago? Vamos a Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4. Claro, todo esto sí Reina Valera, 1960. Si el espíritu del príncipe, o del rey, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vimos la postura de las rameras. Digo, que rameras. Me confundí. Hebreas, disculpa. Hebreas. Sí. Las 12 hebreas que dejaron a los niños israelitas vivir. Ellas no fueron contra el rey y le dijeron, che, no, rey, que estás loco. O le hicieron una vulgaridad. O se hicieron las locas. No, ellas le respondieron al rey de forma respetuosa. Y claro, ellas dieron una respuesta que parecía conservar su lugar de trabajo, que ellas literalmente eran las que atendían los partos. Por lo que técnicamente esas 2 hebreas no dejaron su lugar, técnicamente. Porque dijeron, hey, en otras palabras, nosotros, bueno, vamos a suponer, bueno, vamos a decir que, no, vamos a dejar esa persona, para no sonar homosexual, ¿vale? Las hebreas hacen su trabajo de atender a los partos, pero las hebreas estas, el pueblo elegido, pues ellas parían tan rápido que no le daban tiempo de ver si era niño o niña, para ver si lo mataban o no. Ya eso era técnico, ya eso ley que podía hacer. Nada. Ella hizo su trabajo. Claro, usaron esa excusa, suena lógico. Y sí, si es mentira o si es verdad, no voy a divagar en ello. El punto es que en estas 2 personajes no dejaron su lugar. Claro, cuando se afrontaron contra la reclamación del rey, porque el rey estaba, obviamente que se ha disgustado, pone una orden y no le cumplen. ¿Qué pasó aquí? ¿Que me están liberalizando? No, porque según estas 2 hebreas, es que paría muy rápido, no podía hacer nada. ¿De qué iban a hablar al rey? ¿Le iban a mandar a matar? No podía. No tenía argumento. Y para más remate, ya que estas 2 hebreas ayudaron al pueblo de Israel a multiplicarse, Dios los bendijo. Claro, porque ese es un momento histórico. Pero el punto está de que esas 2 hebreas no respondieron con agresividad ni con negligencia al mandato del rey. Ese es el punto clave. Siguiente. Eclesiastés capítulo 10, versículo 5 al 6. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. La necesidad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Lo completaremos con el versículo 20. Ni aún en tus pensamientos digas más del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Los versículos 5 y 6 es como una forma de manifestar en lo que es cierto, en lo que hay personas que son incultas, que son incapacitadas, en las que se ponen, como gobernantes, o como CEOs, o como gerentes, cuando no tienen ni idea de lo que son los métodos y tiempo, cuando no saben ni dirigir en su casa ni a sus hijos. Solamente están ahí por
favorcitos familiares o por ser de contactos o porque hicieron palanca. Y a la vez que hace injusticia, es normal que el corazón le clame justicia. Y esa reclamación llega a criticar de ello. ¿Y con qué manera criticarlo? Pues comúnmente con un compañero de trabajo. Che, no, mírate, ese jefe no sabe lo que está haciendo en el proceso. Nos puso a hacer este método de trabajo y calmar relojes con las patas. Está loco. Pues es una locura, ¿vale? Y ese compinche, compañero de trabajo, viene y se lo excusa al jefe. ¿Y qué le pasa? ¿Hay que criticar al jefe? Para afuera. Es un ejemplo práctico. Es un ejemplo laboral. ¿Vale? Así que no solamente nos hará ver más santos, por decirlo así, sino que también nos va a asegurar subsistencia. Porque si trabajo no se ve sencillo. En estos días tampoco. Bueno, sigamos. Ya para concluir, este es lo último. Ya esto en vez de ser un qué hacer, eso sería más como un, digamos, respecto a la justicia. O sea, ya tenemos cómo aplicarlo y para qué. Pero también queda la pregunta es respecto a esa justicia. Si cuando la ejercemos, ¿qué miedo se debe tener? Porque cuando uno vas a hacer algo, ya sea justicia o injusticia, algo bueno, algo malo, siempre va a estar miedo. Como un examen, yo estudié. Ay, pero ¿qué tal si pone un tema que no estudié? O ¿qué tal si el profesor se pone bromista y pone una pregunta bien rara? Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que entonces el fin de todo, o más bien el sometimiento al miedo, debería ser más por si es que nosotros no vamos a caerle más papi Diosito, por decirlo en términos más del vulgo. O sea, no debemos como que poner prioridad a la opinión del prójimo o de alguna autoridad humana, sino que nuestra prioridad debe ser si es que nosotros le cumplimos a Dios. ¿Y cómo sabemos que le cumplimos a Dios? Leyendo su palabra y reflexionando en ella. Claro. ¿Y memorizarla? Mejor. Bueno, si es que alguien carga con una memoria en su cabeza. Pero el punto es ese. Priorizar. Priorizar a Dios. El prójimo y el resto quedan en segundo plano. Ya. De eso de discutir que si primero el padre, o que si la mujer, o que si el jefe, o que si mi amigo, eso no le voy a entrar. El punto aquí es que al ejercer tu justicia, debe ser como digamos balanceada en términos de autoestima, por decirlo así, como de seguridad de nuestras acciones. Debe ser si, hey, ¿le estoy cumpliendo a Dios? Sus palabras que me mandó, o el movimiento que me hace sentir el corazón, como que si algo está mal, como si, a ver, si voy a hacer algo, una cosa homosexual, ¿me hace sentir culpable? O algo así, como si el espíritu estuviera reclamando. Y claro, después de pasado uno puede arrepentirse, que todos somos como propensos a caer. Y bueno, con eso concluye el mensaje. Así que, para ponerle fin a esto, como conclusión de qué consiste la libertad del cristiano, pues es una libertad bastante diferente a la libertad que habla la historia humana de los países, o esa libertad que nos vende el mercado de que tú puedes comprar qué cosas para ti, porque en primer lugar no es una libertad para ti, sino que es una libertad para que tú te entregues al Señor. Por eso es que el cristiano es discípulo de Cristo. Y bueno, ahora sí, colorín colorado, este cuento se acabó y Dios le bendiga.